La primera conferencia lleva por título Acercamiento al día a día de las familias con niños con TDAH. Enfoque cualitativo. Tenemos el placer de contar esta tarde con doña Raquel Casillas Sastre y doña Mercedes Martín, diplomadas en enfermería. Su turno. Bueno, pues primero quiero dar unas buenas tardes a todos y en primer lugar dar las gracias a la Asociación Abulense de Personas Hiperactivas por invitarnos a estas primeras jornadas de divulgación del TDAH y así poder contaros nuestra experiencia con las familias de esta asociación durante nuestro trabajo de investigación. Nuestros nombres, como habéis oído, son Mercedes, el mío Raquel, somos enfermeras y durante el año pasado, junto a otras compañeras, emprendimos un trabajo de investigación sobre el TDAH, sobre su entorno y sus repercusiones a nivel familiar, escolar, sanitario y social. Presentamos nuestro trabajo en un congreso de investigación de enfermería en Valencia con el objetivo de dar a conocer tanto este trastorno como la situación, que es lo más importante, que también padecen las familias de estos niños, teniendo gran aceptación entre todos los asistentes. Durante estos 2 días, los que habéis asistido a las jornadas, habéis estado oyendo hablar todo sobre el TDAH, los síntomas, cómo son estos niños, sus problemas, pero no sé si alguno de vosotros os habéis preguntado qué pasa con los padres de estos niños. Nos preocupamos tanto de los niños que nos olvidamos de la base, de la pirámide de ellos, que son sus padres, sus familias. ¿Cómo lo llevan? ¿Cómo es su vida diaria con este trastorno? Pues para resolver estas y más preguntas decidimos realizar este trabajo. Acercamiento al día a día de las familias de niños con TDAH, un enfoque cualitativo. Bueno, seguro que todos habéis oído alguna vez por medios de información, a los padres, incluso a pie de calle, hablar de la hiperactividad. Pero ¿realmente sabemos lo que es el TDAH? ¿Es una invención de los psiquiatras, de los padres o de la misma sociedad? ¿Son niños mal criados, inquietos o simplemente son diferentes? ¿Y sus familias? ¿Sus vidas se ven influenciadas por este trastorno? ¿Interfiere en las escuelas? ¿Es complicada su vida en casa? Estas y más preguntas esperemos sean contestadas al acercarnos cómo conocer cómo viven las familias su día a día al tener en casa un trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Pero antes de nada haremos un breve recorrido sobre el TDAH. El trastorno por déficit de atención y hiperactividad tiene un origen neurobiológico, apareciendo en la edad escolar, con una incidencia del 6,6% en Castilla y León, en un estudio realizado por Rodríguez Molinero. Lo realizaron en 2009. La media de edad de estos niños era de 10,77 años, incluyendo un 69,9% de predominio en el sexo masculino, y predominando el subtipo combinado sobre el inatento y el hiperactivo. Entonces ahí podemos ver que se eligió una población escolar de 6 a 16 años de un total de 212.657 alumnos de toda Castilla y León, colegios concertados y no concertados, recogiendo una muestra de 1.200 casos. Y ahí podéis ver el predominio de niños sobre niñas y la media edad de 10,7 años. Bueno, siendo una única entidad clínica, presenta 3 subtipos: predominio, hiperactividad, inatención e impulsividad. Bueno, una vez que os hemos hablado un poquito del origen neurobiológico del TDAH, vamos a hacer referencia a los 3 subtipos. Os vamos a hablar un poquito, aunque estos días ya lo habéis oído comentar, y a poneros unos ejemplos de cada uno de los grupos. La hiperactividad, manifestada por un exceso de movimientos y actividad motriz en situaciones que son inadecuadas a hacerlo. Tienen dificultades para permanecer quietos cuando las situaciones lo requieren, tanto en un contexto estructurado, la mesa en la comida o el aula, como en el no estructurado, simplemente a la hora del patio. Se levantan del asiento, lo tocan todo, parecen movidos por un motor, hablan en exceso, tienen una sensación interna de inquietud y pasan de una actividad a otra sin terminar ninguna. Si oímos
Este tipo, el de la hiperactividad, en la foto que os hemos pasado antes, estaba Pedro, lleno de manos, era imposible tener más manos. Quería jugar a la pelota, quería pintar, hacer ejercicios de matemáticas, jugar con los coches. Es que era imposible tener más manos. Pues estos son los niños con TDAH. Los niños con hiperactividad son así. No ven la manera de dedicar solamente el tiempo a una de estas actividades. Empiezan a jugar al tenis y antes de que han acabado medio partido ya lo que quieren es, no, ya lo dejamos y nos ponemos a pintar. No han acabado de empezar a pintar y de sacar las pinturas y deciden que es que quieren hacer los ejercicios de matemáticas. Su vida diaria es así. En casa estos padres es lo que tienen, hora tras hora durante todo el día. La inatención. Con dificultad para mantenerla durante un periodo de tiempo en tareas familiares, escolares y sociales. Le resulta difícil priorizar las tareas, finalizarlas y evitan actividades que suponen un esfuerzo mental mantenido. Parecen que no escuchan. Les cuesta seguir órdenes e instrucciones. Tienen tendencia a los olvidos y a las pérdidas frecuentes. Se distraen fácilmente ante estímulos que son irrelevantes. Socialmente, cambian frecuentemente de conversaciones y tienen dificultad para seguir las normas del juego. ¿Veis a Antonio en la diapositiva? Pues mirad cómo están todos los niños en la clase. Todos mirando los ejercicios de la mesa. Seguramente la profesora, que habrá aquí profesores, les esté mandando las actividades, lo que tienen que escribir o los deberes. Y Antonio está a su rollo. Con él no va ese tema. Y no es que lo haga a posta. Él ha cogido su avión y lo está intentando colar en la clase porque cree que en ese momento su centro de atención es el avión. Bueno, pues en casa hemos visto todas las manos que querían de los juegos que querían comenzar. En el colegio hacen lo mismo. No te digo que se vayan a poner a jugar al baloncesto, pero tienen un avión, la mesa de detrás del compañero. Esto es habitualmente siempre así. Y luego un tercer subtipo es la impulsividad, manifestada por la impaciencia, dificultad para esperar turnos, irrumpen a los demás constantemente, dan respuestas precipitadas y espontáneas antes de que se les terminen las preguntas, tienen tendencia a tocarlo todo, actúan sin pensar, ni evaluando las consecuencias de su conducta. En la adolescencia, estos niños, debido a la impulsividad, les lleva a tener conductas de riesgo, abuso de tóxicos, actividad sexual precoz y accidentes de tráfico. Tomamos como referencia para todos estos estudios uno realizado en Galicia en el año 2009-2010 en pacientes ingresados por politraumatismos en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Y no os podéis imaginar lo que nos supuso que cuando vimos el estudio, un 66,7% de los niños ingresados cumplían criterios de TDAH. Con eso no quiero deciros que de 100 casos que estaban ingresados en la UCI de niños politraumatizados tenían TDAH, sino que el 66% de ellos tenían criterios. Unos eran más impulsivos, otros inatentos, otros hiperactivos, pero la verdad es que es llamativo el riesgo que tienen estos niños de sufrir accidentes. Bueno, ya vamos a perdonar por las diapositivas cuando se cambia de portátil y se nos trastoca todo. Llegamos a la conclusión de que este trastorno afecta al entorno familiar, al entorno social, tiene importantes repercusiones a nivel escolar y por último también se ve afectado en el entorno sanitario. Nosotros en nuestro estudio quisimos saber más sobre el TDAH y cómo vivían las familias, entonces decidimos acercarnos a la Asociación Abulense de Personas Hiperactivas. En el momento en el que nosotros hicimos el estudio, la asociación contaba con 20 familias, ahora en la actualidad creo que son 30. De estas 20 familias, 12 quisieron participar con nosotros. Se incluía en el estudio a niños diagnosticados de TDAH que estudiaran en edad escolar y, por supuesto, que aceptarán nuestra invitación a participar en dicho estudio. Durante un largo periodo de tiempo acudimos a sesiones en algún colegio, a las charlas en la asociación y lo más importante, tanto como para nosotros como para los padres, fue las entrevistas que realizamos con ellos durante una duración media de unas 2 horas. Las entrevistas fueron muy cercanas, fueron muy duras para los padres y bueno, fueron muy buenas para el trabajo. Durante esas entrevistas les pedimos a los padres que nos definieran con una o varias palabras lo que para ellos era el TDAH.
y esto fue lo que nos encontramos. Bueno, y ahora para hacer un descansillo vamos a relajarnos todos haciendo una pequeña demostración. Para lo que necesitamos 5 voluntarios. Bueno, no me lo puedo creer. ¿Qué dice el turno? Todos a la vez, ¿no? Bueno, vamos a ver. No hay que hacer un examen ni nada. Solo necesitamos a 5 personas, 5, de los cuales se van a subir aquí con nosotros. Es un ejercicio. Pues sube tú, Carlos, y que suban otras 4 personas. Pues venga, a ver del fondo que no sale nadie. Otra persona. A ver, la que dice no con el dedo, que te estoy viendo desde aquí, vete con nosotros. No es ningún examen ni nada, pero es un ejercicio para distraernos un rato. Pues vamos a hacer una pequeña demostración de... Vamos a comparar a 2 grupos de personas. Enseguida, después de que hagamos el ejercicio, lo vamos a explicar, ¿vale? Entonces, ¿Tú vas a ser algún tipo de persona? y otro de vosotros, tú. ¿Te vas a sentar? ¿Vale? Vamos a poner música moderna. Bueno, vosotros de momento estáis ahí hasta que lo digamos, ¿vale? Bueno, Merce y yo vamos a hacer una pequeña chorradilla. Como ayer si oísteis al neurólogo que había en la sala, que él todo el rato se iba refiriendo a las mujeres y a su mujer y a estas cosas, pues nosotros vamos a hablar de lo más trivial que hacen 2 mujeres cuando se encuentran. Hablar de ropa o del tiempo, ¿vale? Y eso es lo que vamos a hacer. Porque es lo que predomina en nuestro cerebro. Pero, Raquel, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? Estupendamente. Pues ya sabes, súper liada como siempre, entre el trabajo, los turnos en el hospital y el niño ya tengo de eso. ¿Qué tal tú? Bueno, pues bien, mira, el otro día es que me acuerdo de ti. Salimos a dar una vuelta por el centro. Y ya que lo sabes, vi el abrigo rojo ese que tanto te gusta. Pero no me lo puedo creer, si no lo encontraba en ningún sitio. Pues ¿sabes quién lo llevaba puesto? ¿Quién? Margarita. La chica que trabajó con nosotras, la de Segovia. ¿Pero esa que se marchó a trabajar luego a Barcelona? Pues sí, la misma. Que fíjate lo que me dijo. Que en Barcelona, y llover, y llover, y llover, y llover. Vamos, con una media de 25 grados, pero que no se ha podido estrenar el abrigo allí. Se ha tenido que venir a Ávila para ponérselo. Y menos mal que lo trajo, porque 9 grados. Un frío que pegaba. Es que no me lo puedo ni creer. Y no me digas que no se lo has pedido para mí. Porque claro, ella en Barcelona no se lo va a poner. Utilizará impermeables, pero yo en Ávila desde hoy que ya me le puedo poner ese abrigo por lo que me gustaba. Pues chica, te lo vas a tener que comprar, porque no voy a ir a Barcelona a pedírselo. Así que... Pues creo que yo tampoco, así que bueno, me parece que vamos a dejarlo así, si no iremos juntas a comprarlo. Bueno, ¿Te parece? sí, sí, sí. Bueno, me voy, que tengo prisa. Y yo también. Adiós, Venga, Pauta. adiós. Sí, sí. Bueno, a Carlos sí que le conocemos nosotras, pero tu nombre no sé cuál es. Lorena. Vale, Lorena. Bueno, pues entonces nada, has escuchado lo entretenida que es lo que se la charla, ¿verdad? Bueno, pues ahora te vamos a hacer una pregunta y lo que creas, nos contestas. Vale. No, aquí no pasa nada. Si te lo pudes, y si la dejas, ¿de acuerdo? Pues a la mano. ¿Qué tiempo hacía en Barcelona? Lloviendo todo el día, ¿Y grados? 27 grados. Bueno, 25, pero completamente. Pero una vez. Bueno, pues nada. Bueno, pues entonces ahora nuestras ayudantes, ahora Carlos, te vamos a quitar la música, que te la quita Merce, y vamos a hacer una pequeña chorrada. Pero resulta que tienes en tu cabeza tantas cosas. A ver, una de vosotras quiero que coja el silbato y toque. O de vosotros, vamos. Cuando te... Sí, mira. Ya os lo explico, os ponéis cerca de Carlos, venid por aquí.
No, ahora No, tú de manera continuada, no como si fueras un árbitro, pero pi, 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 ¿vale? Tú tienes que hacer la música y... Tú aquí no... Aquí, cerca de Carmen. ¿Vale? Lo que quieras, puedes bailar, tocar, Hazle aquí, se pone ahí cerca para que no falte la costumbre. Sí. Vamos, sí, hola, ¿cuánto tiempo que estás? ¿Cuánto tiempo sin verlo? Bien, ¿y tú? Sí, muy bien, me han llegado, pero por todos lados. ¿Has escuchado esta conversación? Pues he escuchado cuánto tiempo sin vernos, una que trabajó con nosotros en Barcelona, algo de que sí, tendría que contármelo, y el resto... no. Y bueno, pues tenemos que hacer la misma pregunta que nos ha hecho a Lorena, ¿vale? Ujú. ¿Qué tiempo hacía en Barcelona? Yo veo una compañera que trabajaba en Barcelona, pero... Bueno, pues ya está, ahora os explicamos un poquito. Muchas gracias. En lo que se sientan, os vamos a explicar un poquito. Creo que si nos habéis visto durante las jornadas, ayer y la de hoy, lo que os estamos exponiendo es simplemente que hay dos tipos de personas. La primera persona que ha escuchado con atención la conversación que hemos mantenido, con los mismos estímulos, lo que pasa es que los tendría seguramente alejados. Y él se ha centrado simplemente en la conversación nuestra y ha contestado la pregunta. ¿Qué tipo de persona es la otra? ¿Sabéis? Es un niño con TDAH. Ellos reciben continuamente esa información. En este caso era un silbido, la música y en lo que manteníamos la misma conversación Merce y yo, pero ¿se ha podido centrar? No. Les pasa lo mismo en casa, cuando les mandamos a hacer la cama o recoger las zapatillas. Les pasa lo mismo en el colegio, cuando les mandan ejercicios. Hace el 1, el 3 y el 5 y señalan el 2, el 4 y el 6. Eso he tenido suerte, porque a lo mejor se ha enterado de que siquiera se lo han mandado y está volando el avioncito. Es continuamente lo que estos niños tienen que hacer, seleccionar su centro de atención. En este momento Carlos dijo que sí, que nos habíamos encontrado y algo de un abrigo, pero no ha sido capaz de seleccionar nada más. Pues estos niños es lo que hacen. ¿Os imagináis? 24 horas al día, seleccionando la información, que es a la que tú te diriges cuando hablas con estos niños, en casa, en el parque o en el colegio. Pues una vez que os habéis podido imaginar lo que es estos niños 24 horas al día, pues vamos a seguir explicando parte del trabajo. Ya veis que simplemente ha sido una broma para reírnos todo y hacerlo un poco más distendido, pero ojalá vierais, cada vez que estéis en casa oyendo silbidos de camiones, coches y la música, que penséis en estos niños. Que penséis también que ellos no lo hacen porque quieren. Reciben toda esa información y no son capaces de seleccionar
cuál es lo que deben hacer o lo que en ese momento es lo más correcto. ¿Vale? Bueno, pues entonces ahora, como os hemos explicado, el TDAH tiene varias afectaciones en unos cuantos entornos y os vamos a empezar a demostrar los entornos que estuvimos estudiando. El primero es el entorno familiar. ¿Qué mayor repercusión que no ser ni comprendido por tus propios familiares? Abuelos, tíos, suegros aceptan lo que los padres dicen. El niño es hiperactivo, pero según ellos solo es inquieto y tampoco es para tanto. Pudiera ser por la diferencia generacional, pero los abuelos se hacen mayores y necesitan pocos ruidos y tranquilidad, aspectos que no tienen estos niños. Aquí en la diapositiva veis que lo que está entre comillas fueron frases que nos fueron diciendo los padres durante todas las entrevistas. Hemos recogido pues, lo que más, porque habría que sintetizar un poco, ¿vale? Manejar el tiempo. Sus distracciones hacen que llegar al cole por la mañana sea una lucha contra el reloj. Ni qué decir de realizar sus tareas escolares. Se les olvidan los libros, creen no les han mandado nada o dedican horas para estudiar 8 líneas. El tiempo pasa en recordarles desde que se tienen que vestir, desayunar, hasta el más mínimo detalle de una vida cotidiana, con lo que los padres les dedican todo su tiempo. Sus cambios de humor, la desobediencia o la labilidad afectiva hacen que su conducta sea un problema en la vida diaria. Esto no es debido a un fracaso como padres en la disciplina, sino aparte de la sintomatología del TDAH. Todo esto, día a día y mes a mes, lleva a estos padres a tener sentimientos de frustración, cansancio y ganas de tirar la toalla. Su día a día llega a ser agotador, llegando a tener síntomas de ansiedad, de autoculpabilidad, incluso de soledad. Hay normas para todo, horarios continuos y en ocasiones estrictos. Se tiene que ir pronto a la cama, levantarse a una hora determinada, orden en las tareas. Les dicen primero te levantas, luego desayunas, luego te vistes, normas y más normas durante todo el día. Frente a estas y otras situaciones, la técnica más usada de forma continuada es premios y castigos en la economía de fichas, siendo los premios ir al cine, una tarde en la piscina o descargar un juego. Y los castigos son realizados en el momento, pues si esperan un poco, a estos niños se les olvida el por qué se les ha castigado. Y por supuesto, estos padres tienen mucha tolerancia, paciencia, infinita paciencia. Destacan en todos ellos lo complicado que fue tener un diagnóstico. Se dan cuenta tempranamente de que algo les pasa, de que no son como el resto de los niños y tienen un largo recorrido hasta conseguirlo. Y tras tenerlo, por fin, un respiro. No ha sido producto de su imaginación, ni están locos, ni cosas parecidas. Su hijo tiene un trastorno y una razón del porqué de esos comportamientos. Si en su caso ocurre esto, el entorno social es muy complicado también. La falta de comprensión de la sociedad hacia estos niños hace que no sean comprendidos. Se cree que son niños caprichosos e incluso antisociales. El grupo de amigos de los niños se ve mínimamente reducido. Pasan a ser 2 amiguitos a lo sumo, porque son niños que no siguen normas dentro de los juegos. Pasan de una actividad a otra sin acabar la anterior, con lo cual muchas veces el resto de niños se cabrea, lo deja de lado y hace que la mayoría de las veces en los cumpleaños, que es cuando más se reúnen, pues ellos se queden solos y no jueguen con nadie. El círculo social familiar también se queda muy reducido, muy mermado. Los padres deciden salir o con familiares o con familias que conozcan el trastorno o tengan hijos con el mismo trastorno, porque llegan a sentir soledad y abandono social, se sienten incomprendidos. Y que decir tiene las familias que tienen adolescentes con TDAH. Su impulsividad es mucho más importante y les lleva a realizar actos delictivos, con una tendencia a iniciarse en el mundo de las drogas y el alcohol. Son grupos de riesgo en esta sociedad porque no saben decir que no. Si la sociedad no está preparada para estos niños, ¿lo está el entorno escolar? Veremos la afectación en este campo.
No existe personal especializado. Se les trata, en el mejor de los casos, como un alumno más, y no son iguales. Ellos tienen un trastorno que les hace ser así, no se comportan así porque quieren, no pueden controlarlo. Su rendimiento es menor, trabajan muchas horas para llegar al aprobado y muchas veces suspenden tras horas y horas de estudio. Esto les frustra, se ven poco valorados y dentro de la clase la actitud que toman muchos de los profesores es mandarlos a la última fila. Y ese es un error, porque en la primera fila puede que moleste, como dicen los profesores, pero ellos reciben menos estímulos. Si se les manda a la última fila, allí van a hablar más y van a recibir mucho más impulsos, muchos más estímulos que no van a saber controlar. Con lo cual el índice de fracasos escolares es muy alto. Se originan discrepancias entre los centros educativos y los padres. Y esto les lleva a los padres a cambiar de colegio, pero la gran mayoría de las veces lo que hace el cambio de colegio es una invitación muy sutil del profesorado y de la dirección del colegio. Nuestro proceso educativo no está adaptado a estos niños y simplemente mediante unas reglas básicas, unas normas básicas, pueden llegar a conseguir buenos resultados. La agenda, el uso de la agenda es imprescindible en la vida de estos niños. Que los profesores se molesten en que un niño tiene TDAH, tiene que llevar una agenda, tiene que llevar apuntadas las tareas que tiene que hacer, porque es imprescindible, porque se les olvida, no prestan atención y si no hay algo que se lo recuerde, no lo van a hacer. Entonces hay que apuntarles las cosas en la agenda. Es que no tengo tiempo de apuntar en la agenda lo que tiene que hacer cada niño. Yo creo que no cuesta tanto y en una clase tampoco hay tantos niños con TDAH. Sentarles en las primeras filas, como os he dicho antes, para que no se distraigan ni se entretengan, y las técnicas de examen. Con los padres, la mayoría de todos los padres que hablamos, en ningún colegio se les hacían exámenes especiales. Es que no se puede tratar a su hijo de una manera especial porque el resto de los niños protestan. Bueno, pero si a esos niños se les evitan las preguntas dobles o los enunciados muy largos, cuando hay una pregunta o un enunciado muy largo, cuando llegan al final de la pregunta no saben lo que les están diciendo. O los exámenes orales, sería mucho más fácil o adaptarles el tiempo, pero parece ser que eso cuesta mucho trabajo. Bueno, nos queda el entorno sanitario, que es un terreno que no difiere tampoco de los otros. Existen protocolos a nivel de derivación que no son serios. Los padres llevan a sus hijos a psiquiatras que suben o bajan la medicación, pero nadie les ha explicado qué actuaciones deben de servir o simplemente cómo tratarles. Estos niños no reconocen el peligro, no piensan antes de actuar, con lo que el índice de sufrir accidentes es mayor al del resto. Pueden presentar tics nerviosos o erupciones cutáneas al somatizar sus conflictos internos. Y por si esto fuera poco, la medicación es muy cara, con un alto presupuesto mensual, sin contar que muchas veces ante el abandono sanitario que sufren, tienen que acudir a distintos especialistas. Bueno, y ya vamos a llegar a las conclusiones que nosotros sacamos en el estudio. Dentro de las conclusiones, pues pudimos ver que 2/3 de los niños afectados eran varones, siguiendo todos tratamiento farmacológico con mejoría, excepto uno de los niños por efectos secundarios. Los padres encontraban mucha controversia y dificultad para hacer un diagnóstico certero. Entre los test que tenían que mandar a los profesores, que los profesores si tenían un buen día les hacían el test y si no tenían un buen día no se le hacían. Bueno, los psiquiatras, en fin, había ahí mucha controversia. Sienten falta de ser escuchados y ante el futuro de estos niños mucha incertidumbre. Frustración al no saber manejar el trastorno. Ellos nos decían que no sabían qué hacer ni cómo abordarlo y muchas veces se sentían culpables de lo que pasaba. Al llegar a la adolescencia se incrementa el miedo, por eso que os he dicho antes, porque es un grupo de riesgo, porque no saben decir que no, se les lleva muy fácil. Incomprensión familiar, aunque son ayudados por su familia cuando lo necesitan en la mayoría de los casos. Muchos de ellos referían que eres tú que
casi histérica, ¿no? Siendo la madre la que mayor implicación tenía con los niños, aunque había padres que también se implicaban mucho. Y a veces, vamos, llegando a reducir o abandonar la vida profesional. Las horas en los días de estas familias faltan, tendrían que ser días de 30 horas. El tiempo libre lo dedicaban en familia. Tienen escasas relaciones familiares, sociales, pues eso, o con familiares o con gente que conozca el trastorno, porque si no, sus niños están mal educados. Se sienten impotentes por el trato recibido hacia el niño en muchos ámbitos, encontrando el desconocimiento social de los síntomas y del manejo del trastorno. El TDAH es un gran desconocido. Por eso a nosotros nos decían que una de las conclusiones es que piden personal cualificado en los centros escolares y la aplicación del protocolo existente, porque era donde más déficit encontraban y donde más problemas tenían los niños. Los cambios de colegio a los que les llevaban los conflictos con los profesores, abandono de las actividades extraescolares, precisando todos ayudas a nivel extraescolar. La mayoría de ellos iban a clase o necesitaban un apoyo de los padres muchas horas al día. La utilización de los premios y castigos, junto a altas dosis de paciencia y tolerancia, son las estrategias más usadas, no pudiendo realizar terapias alternativas de relajación por falta de tiempo. Hubo alguna madre que nos comentó que le habían dicho profesionales de terapias alternativas que relajaban y tal, pero ellas nos decían que si hacían las terapias no hacían los deberes y claro que llevaba una cosa sobre la otra. Y luego de los niños, actitudes de generosidad, bondad y cariño destacan en ellos, teniendo siempre sentimientos positivos de adoración y orgullo de estos padres hacia estos niños. Bueno, pues tras escuchar a estas familias hablando de sus hijos, sus miedos y las dificultades de un trastorno tan desconocido, nos dimos cuenta de que ahí podía estar nuestra ayuda. Les hemos querido tender una mano con nuestro trabajo para que vosotros, que estáis ahí escuchando, la próxima vez que encontréis una familia con un niño con TDAH, sepáis lo que puede conllevar su vida. Creemos que para estas familias el objetivo está logrado y todos los que estamos aquí hemos conseguido conocerles un poco más y valorarles en gran medida. Queremos dar las gracias a todas estas familias, a los niños y a la asociación y sobre todo a estos niños que son tan especiales. Pero yo creo que qué mejor que en vez de que os lo contemos nosotros, sea un niño el que de su propia boca os lo diga. Escucharle, ¿vale? Se llama Rubén y es el que nos representa a todos los niños que están en esta asociación y a los que no están, porque los padres no quieren entrar en una asociación o pedir ayuda, ¿vale? Le escuchamos y luego si queréis pues entablamos unas dudas o preguntas que nos queráis hacer. No sé cómo explicarlo, pero no quiero ser un problema. Me cuesta tanto hacer mis tareas y organizarme. Muchas veces intento no molestar en clase, pero hay algo en mí que no puedo controlar. Solo intento ser yo mismo, pero mi conducta a veces no es la más apropiada. ¿Sabes? No entiendo lo que me pasa. El tiempo se me escapa. Vivo en el presente. El pasado no existe y el futuro no lo entiendo. Y cuando pienso en una idea, esa idea me lleva a otra, y a otra, y a otra. Entonces no puedo atender a lo que me dicen, y me quedo como rayado. Por eso casi siempre me riñen y me castigan, y yo lo intento, pero no puedo. Eso también me pasa cuando juego con mis amigos. Me cuesta seguir las reglas del juego, y casi siempre meto la pata. Ellos, claro, se terminan cansando de mí. Muchas veces dicen cosas feas a mi cara y también a mis espaldas. No sé pedir ayuda, porque tampoco tengo muy claro lo que me pasa. Yo creo que no soy malo, ni tonto, solo diferente. Mamá, yo sé que tú a veces quieres ayudarme y sé que muchas veces no sabes cómo y pierdes la paciencia y entonces todo va mal y me gritas. Y luego todo llorando por mi culpa. No sé qué es, pero es más fuerte que yo.
Siento que no es mi intención, porque yo os quiero y no quiero que estéis tristes. Muchas veces tengo pensamientos locos dentro de mí y me distraigo en pensamientos que me gustan. Y entonces las instrucciones que da el profesor son un problema. Me cuesta entender cuando me dicen muchas cosas a la vez. Y claro, me frustro porque no puedo con esto. Y lloro porque quiero cambiar. Solo quiero un poco de comprensión y un poquito de apoyo. Que creáis en mí para que todo salga bien. Y es que yo me esfuerzo y hago lo posible por ser simpático y tener amigos. ¿Sabes? Tengo mucha imaginación. Soy muy creativo. Y además tengo mucha energía que darte. ¿Sabéis? Tengo un gran sentido del humor. Y además sé perdonar muy bien. Me gustaría poder soñar y salir adelante, pero necesito tu ayuda. Quiero que me entiendan y me acepten como soy. Y no me gusta que me aíslen porque no sepa cómo comportarme. Yo lo que quiero es que me enseñen a hacerlo mejor. Porque, ¿sabéis? Yo me esfuerzo y quiero ser como los demás. Me gustaría tanto. Quiero gustarte, quiero hacer las cosas bien, quiero aprender. Ayúdame, cree en mí, porque yo, como tú, solo quiero ser feliz. Pero vamos, la finalidad primordial de estas jornadas han sido divulgar y hacer entender que son tres pilares fundamentales para poder llevar a cabo la atención de nuestros hijos. Y son la familia, la educación y la sanidad. Y esas tres pilares son los tres pilares fundamentales que tienen que estar muy coordinados constantemente como para que estos críos puedan tener un éxito bastante bueno en la vida. Se lo merecen. ¿De acuerdo? Gracias. Queremos dar las gracias a doña Raquel Casillas y a doña Mercedes Martín por esta interesante ponencia. Un aplauso.